en un mundo mejor, a construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Programa 10. Temas para comprender el periodo 2. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Fue un emperador francés. Que yo me acuerde fue el conquistador de la mayor parte de Europa. Fue un emperador francés o español, algo así. Por lo que yo sé, un conquistador de Europa en la era medieval, un poco más, no sé, siglo XVII, XVIII. Un conquistador, ¿no? Durante los primeros años del siglo XIX se creó el Imperio francés con Napoleón Bonaparte como su emperador. Este hecho cambiaría no solo el mapa de Europa, sino también el de América. Formulen una hipótesis. ¿De qué manera afectó el Imperio napoleónico a nuestro país? Entre 1792 y 1797, Francia se expandió por varias ciudades italianas y del Imperio austriaco. De 1805 a 1814, Napoleón derrotó y convirtió en sus aliados al Imperio austriaco, al Reino de Prusia, España y Suiza. La posterior derrota de Rusia y el tratado de amistad firmado con el rey de este país le dio a Napoleón poder de decisión sobre casi toda Europa. ¿Sabías que el emperador Napoleón Bonaparte acuñó frases como "un hombre de Estado debe tener el corazón en la cabeza"? También escribió cartas de amor. Recientemente se ha vendido una carta donde arrepentido escribe a su prometida Josefina: "Te envío 3 besos, uno a tu corazón, otro a tu boca y otro a tus ojos". Napoleón además decía: "La batalla contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo". Además de modificar el mapa de Europa, la creación y expansión del Imperio francés contribuyó a la difusión de las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Para 1814, casi toda Europa se encontraba bajo la influencia de Francia. Los franceses difundían las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad. Los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Esto se afirmaba en el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en Francia en 1792 y cuyas ideas se difundieron por toda Europa a la par de la expansión francesa. En los lugares bajo dominio francés se eliminaba la servidumbre de los campesinos, se establecía la igualdad entre las personas, la libertad de prensa y opinión, así como el respeto absoluto a la propiedad privada. Asimismo, en los territorios conquistados o aliados del Imperio francés se estableció el Código Napoleónico, que regulaba aspectos como los derechos civiles, el matrimonio, el divorcio y la propiedad. Incluso, en muchos países la llegada de las tropas francesas era vista como una liberación por los campesinos sujetos a la tierra y a los señores feudales. Sin embargo, en otros casos, la ocupación francesa se tradujo en un despertar del nacionalismo en contra del invasor. ¿Sabías que los cambios producidos por la Revolución Francesa y la expansión del imperio también se reflejaron en la forma de vestir de las mujeres? A finales del siglo XVIII se usaban vestidos amplios con gran número de adornos. Debajo de ellos, las mujeres se colocaban un miriñaque compuesto por aros de hierro que daban al vestido un aspecto circular. Esto provocaba que las mujeres se sentaran con dificultad y tuvieran que ser ayudadas en varias tareas cotidianas. Los peinados se caracterizaban por su altura y por ser muy elaborados. Podían medir más de 30 centímetros de alto. En cambio, durante el Imperio francés, los vestidos se realizaban con telas vaporosas y casi transparentes. Más de una persona se llegó a asombrar porque estos vestidos dejaban al descubierto la silueta femenina. Con un pequeño corte se sujetaban arriba de la cintura y se dejaban sueltos. A este tipo de vestidos se les llamó corte imperio. El cabello de las mujeres se llevaba corto y se peinaba de forma muy sencilla, con algunos pequeños rizos rodeando el rostro.
Con este cambio en el atuendo se pretendía demostrar la sencillez de las nuevas costumbres, a pesar de que el lujo no dejó de estar presente. Las consecuencias de la expansión del Imperio francés también se hicieron sentir en otros continentes, además de Europa. En la siguiente cápsula conocerás más al respecto. Tal vez les dé nuevas ideas para replantear su hipótesis inicial. En 1808, Napoleón invadió España y obligó al rey Carlos IV a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte. Los españoles se resistieron a la imposición de un rey extranjero y declararon que, ante la ausencia del rey legítimo, la soberanía volvía al pueblo. En 1812 se proclamó la primera Constitución española de la historia, que recuperaba las máximas de la Revolución Francesa. Las noticias de la ocupación de España por las tropas francesas, de la abdicación del rey, así como de la resistencia de los españoles, llegaron a América e impulsaron diversos movimientos que en un inicio plantearon la autonomía con respecto al gobierno de España, pero después buscaron la total independencia. Entre 1810 y 1825 se desataron las guerras de independencia en América Latina, lideradas por los criollos pero apoyadas en movimientos populares. Para 1825, la mayoría de las antiguas colonias españolas en América eran independientes e iniciaron el camino para la formación de nuevas naciones. Este camino no estaría libre de dificultades por las diferencias internas. Y ahora, ¿cómo responderías a la pregunta inicial? ¿De qué manera afectó el Imperio Napoleónico a nuestro país? Escriban en su cuaderno la nueva respuesta y compárenla con su hipótesis inicial. Finalmente, ahora que ya saben cuáles fueron las principales consecuencias de la expansión francesa, escríbanlas.